A veces me preguntan, ¿qué carajos es un seguro de gastos médicos mayores? Creo que todavía queda mucho problema de difusión, pero siempre confunde, creo. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es tratar de explicarte de manera lo más sencilla posible qué se define como un seguro de gastos médicos mayores y la realidad de para qué te sirve. Bien, pues bueno, lo primero que quiero que sepas es que una póliza de seguro de gastos médicos mayores es un contrato. Un contrato que vamos a ver ejemplos. Pensamos que quieres comprar tu celular. Entonces vas a Telcel o donde vayas y le dices, ¿sabes qué? Quiero este teléfono y quiero que me des 50 millones de gigas de internet y me des acceso a redes ilimitado y bla, 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 ¿no? Entonces te dice esta compañía, sí te lo puedo dar, pero te cuesta tanto. Del teléfono tienes que pagar 500 pesos al mes por la renta y por el equipo debes de pagar 1000 más. Entonces, con solamente 1500 pesos al mes, durante 24 o 36 meses, tú vas a hacerte uso de este servicio. Y entonces, tú ya decides si lo quieres contratar. Pero para poderlo contratar se genera un contrato donde se especifica todo esto que tú vas a pagar y todos los beneficios que vas a recibir, ¿cierto? Así es como se hace. ¿Qué pasa entonces también cuando vas a comprar una casa o un coche? Ahí se vuelve un poquito más complejo porque a lo mejor necesitas meter a una institución financiera que te dé crédito. Entonces, si es ese escenario, y el contrato es mucho más extenso porque ahí ves los compromisos y las obligaciones que tienes tanto con el comprador como con el vendedor, y las relaciones que existen entre ellos, y lo que debes cubrir y lo que debes de esperar, pero siempre sobre un contrato. Porque, por ejemplo, si compras una casa nueva, pues debes de recibir la garantía de que la casa está perfecta. Si hay alguna falla, porque puede suceder, pues entonces van y te la arreglan sin ningún costo, ¿va? Aunque estás comprando un coche que sirve. Entonces, eso es un contrato, ¿vale? Entonces, en el tema del seguro de gastos médicos mayores, la póliza es un seguro, es un contrato de un seguro. ¿Y qué es lo que entonces ganas con contratar una póliza de seguro de gastos médicos mayores? Vámonos por partes. Primero quiero explicarte a través de 3 ejemplos. Mi ejemplo número 1 sería, hace algún tiempo mi hijo estaba entrenando fútbol y uno de sus compañeros se cayó y se fracturó el codo. Entonces llegó su mamá, se la llevó al ISSSTE o al IMSS, no me acuerdo. Y ahí fue donde lo pretendían atender de inmediato. El problema está en que cuando llegaron no había camas, porque eso ya fue en la tarde-noche. Entonces al otro día lo volvieron a llevar y ahí ya lo metieron, pero creo que sí estar en un pasillo, en una banca o no sé qué cosa. Pero el chiste es que, para no hacerte el cuento largo, se tardaron 2 días y medio en atender a este niño. Entonces, los 2 días y medio en atender a este niño, imagínate el dolor que pude haber sentido por ese periodo, o bien tanta medicina que tuve que estar tomando para aguantar ese dolor. Yo creo que cualquiera de los dos escenarios es una bronca, ¿no? Yo no creo que sea favorable para un pequeño pasar por algo así. Ojo, yo no quiero decir que la atención pública sea mala. El problema es que está realmente sobresaturada y al tener un escenario así, pues es difícil que te puedan atender lo antes posible. En primer lugar, no había cama, después no había quirófano, después no había médico tratante, entonces no había un especialista. Escenario número 2. Suponte que tú con tu esposa o tu esposo ya van a tener a su segundo bebé. El primer bebé nació sin ninguna complicación, sin ningún problema, fue un parto natural, fue algo que se pudo atender sin problema, ¿va? Pero este segundo bebé le ha costado mucho más trabajo el poderse atender. En tu primer bebé, pues te fuiste a un hospital privado, pagaste el kit de nacimiento, que no sé, de acuerdo al hospital puede costarte entre 40, 60, 70 o más, ¿no? Y todo eso lo pagaste, entonces se atendió, te dieron el servicio, ustedes se fueron en el momento en que los dieron de alta y se acabó. Ya no hubo más que hacer con ese contrato, ¿va? Cuando este bebé segundo nace, a lo mejor ya hay complicaciones, no sé, o sea, no sucede siempre, claro, pero suponte que hay complicaciones en el nacimiento. Entonces, depende del tipo de complicaciones, puede generar problemas en la vida inclusive del bebé y o de la mamá. Entonces ahí es cuando los gastos que tienes que pagar se disparan. Ya no se reduce solamente a pagar el kit de nacimiento, sino que yo he sabido que hay problemas en el nacimiento que pueden presentarse de manera que a lo mejor no se pudieron prevenir, ¿no? A través de estudios que le hacen antes del nacimiento al bebé y a la mamá. Entonces, si esto sucede, pues los gastos que se generan por esta atención dentro de un hospital pueden ser ya monumentales, ¿no?
y vaya, evidentemente también el riesgo de una enfermedad o de un deceso de alguno del bebé o mamá, también se incrementa, ¿no? Entonces, ahí no firmas un contrato con un hospital para que, en caso que se presente eso, lo arreglen y te cobren tanto, ¿no? O sea, lo van cobrando conforme va saliendo las complejidades de lo que estén atendiendo, ¿va? Ejemplo número 3. Suponte que tienes una niña pequeña de 7 años que en el ballet, en sus clases de ballet, pisó mal y tal vez se fracturó el tobillo, ¿no? Aparte de entrar en pánico y de no saber ni qué hacer, pues ¿cuál sería tu primera reacción como papá o mamá? Supongo que yo agarraría a mi niña, la subo al coche y me la llevo a un hospital, ¿va? Pero entonces la cargas con la desesperación que tienes, la subes a tu coche, a tu camioneta y la llevas al hospital que ni conoces. Bueno, eso puede suceder, ¿no? En la presión que esto te generaría a ti como papá o como mamá, pues lo que buscas es reacción inmediata. Pero muchas veces esa reacción inmediata, ¿qué tal si cuando tú la cargas la lastimas, ¿no? Porque la niña no va a dejar de llorar, no va a dejar de gritar de dolor. Entonces la cargas fuertemente, la lastimas, luego la subes a la camioneta y la avientas, ¿no? Y la lastimas más. Y luego vas pasando topes, vas frenando, estás en el tráfico, lo que sea que suceda, y entonces ya la puedes lastimar todavía más. Entonces, una fractura que a lo mejor fue más o menos sencilla de atender, podrías complicarla, claro, sin que así lo desees, pero podría suceder. Entonces ya llegas al hospital. ¿Cuál hospital? Pues al que alguien te recomendó. Ni lo conoces, ni conoces si hay un médico ahí, pero es el que más te recomendaron. O si eres beneficiario del IMSS, pues no vas al que te queda cerca, ¿no? Vas al que te corresponde. Entonces, si estás en el sur de una ciudad, pues vas hasta el norte, ¿no? Si es el que te queda. Entonces, cuando llegas al hospital, pues se vuelven gastos que a lo mejor ni siquiera tienes contemplados, ¿no? Porque lo que quieres es que atiendan a tu hija. Entonces, va a haber radiografías, va a haber otro tipo de estudios, va a haber pruebas de sangre, va a haber la consulta con el médico, y si hay que atender la cirugía, si fuera una cirugía que necesite, no sé, tornillos, placas, lo que sea, pues todo eso se va generando gastos. Y ya que salió de la cirugía, después de su estancia de recuperación, pues viene la rehabilitación. Y todo eso son costos que tú vas acumulando en tu bolsillo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos ejemplos que te acabo de decir, ¿cómo podemos explicar para qué te sirve un seguro de gastos médicos? Un seguro de gastos médicos no quiere decir que la aseguradora tiene médicos u hospitales de su propiedad. Bueno, sí hay un asegurador que tiene un hospital, pero bueno, no quiere decir que tienes un grupo de hospitales que dependen de ti. No, las aseguradoras tienen convenios, generan contratos de servicio con los hospitales y con algunos médicos. Y pues evidentemente las aseguradoras no buscan un hospital que sea de mala categoría, o que tenga malas referencias, que tenga muchas demandas que a lo mejor se ve que sí son totalmente su culpa. Eso nunca lo va a aceptar, porque también busca el prestigio de una aseguradora. Pero la aseguradora no es la responsable del procedimiento médico que te ejecuten, del medicamento que te den, de los estudios que te hagan. Nada más ven que sea viable para la recuperación de tu salud, pero no se pueden hacer responsables de si funciona al 100 o al 70 o no funciona, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve una aseguradora? Bueno, el contrato de un seguro de gastos médicos mayores, ahí te una nota técnica. Lo que haces cuando contratas un seguro de gastos médicos mayores es que le transfieres el riesgo a una aseguradora de que si te enfermas o te accidentas, tu economía familiar esté protegida. Lo que un seguro de gastos médicos hace es proteger tu patrimonio, el que ya has logrado, para que no te veas en necesidad de vender tu coche, de vender tu casa, de pedir prestado a tus familiares, de buscar créditos personales, lo que sea. ¿Por qué? Porque estos ejemplos que te he puesto, yo no sé qué tan caro pueda salir, por ejemplo, el que tiene una fractura de codo. No sé exactamente cuánto te puede costar la fractura del tobillo de la niña, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, si hubiera una complicación en un parto, ese gasto puede ser extremadamente alto, porque en ocasiones no quiere decir que estás un día o dos más hospitalizada la mamá y el bebé. El bebé puede pasarse meses en un hospital y la mamá también. Entonces, todos esos gastos que se generarían por un escenario de salud,
pueden poner en riesgo tu patrimonio. Porque ya a mí me queda claro que si algo ocurriera con tu familia o contigo mismo, tú verás de dónde sacas dinero para poder hacer frente a esos gastos. Bueno, eso lo puedes evitar con un seguro de gastos médicos mayores, porque tú contratas ese servicio. Entonces, no solamente se refiere a que te cubran el impacto económico que podría tener en tu familia una póliza, un escenario de un accidente o una enfermedad. Lo que también te cubre es que piensa en esto que platicamos de los daños, de la fractura que tuvo la niña, ¿sí? ¿Te acuerdas que te dije, bueno, esta acción tú la cargas de un jalón, la avientas a la camioneta y te vas lo más rápido que puedas? Bueno, ¿qué pasaría si tú llamas a la aseguradora y le explicas, mi niña en su clase de ballet se fracturó, estamos en la escuela que está ubicada en tal? Pues lo que hacen las aseguradoras es que tienen convenios con prestadores de servicios diversos. Y entonces le dicen, vete a ambulancia y recoge a esa niña. Entonces ya van técnicos especializados que buscan siempre estar lo más cerca y disponibles de donde ocurriera algún accidente. No te van a mandar a estos ambulancias piratas que andan viendo quién se accidenta en un coche. No son especialistas que van. Y entonces ya van a hacer un procedimiento para que sea correcto el trasladar a tu pequeña al hospital. ¿Y a cuál hospital? Pues ahí entonces también los servicios de las aseguradoras tienen sentido, porque entonces te pueden sugerir, mira, en base a tu ubicación y en base al daño que pudo haber tenido tu hija, yo te recomiendo que vayas al hospital infantil privado, por ejemplo, de la Ciudad de México. Y entonces ya te llevan, si es que está no tan lejos, y si ven los técnicos que pueden estabilizar a la niña para que sienta menos dolor, y no es algo grave, ¿no? Porque a lo mejor si una fractura puede lesionar una arteria, una vena, y bueno, ahí podría complicarse en algo más. Pero bueno, ya te llevan a la niña, y entonces ya dentro del hospital, muchas aseguradoras lo que hacen es que van viendo que la atención que recibas sea óptima, que no te engañen, que no te vendan cosas de más, pero que la atención sea lo más rápido posible. Entonces ahí cambia ya mucho la situación, ¿no? Si lo llevas a la iniciativa pública, pues ahí hay que esperar los tiempos que te marque la disponibilidad que haya. En un hospital privado, si ya vas protegido por una aseguradora, entonces ahí el escenario es bien distinto, porque ya ven la manera de poderte atender pronto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tiene dos beneficios muy claros, ¿no? Por un lado, es la pronta atención que te puede dar, que los especialistas en cada área ya están en conjunto trabajando para que puedas pasártela lo menos mal posible, ¿sí? Y por otro lado, es que hay otro patrimonio, porque se han presentado gastos realmente monstruosos. Por ejemplo, ahorita en COVID, hace unos años con COVID, hubo gastos extremadamente grandes. Yo me acuerdo que en la segunda oleada nos enteramos de un aparato que mejoraba la respiración en los pacientes enfermos, pero ese aparato lo habían traído creo que de Estados Unidos o de Europa, no me acuerdo, pero costaba 500,000 pesos la noche de la atención de ese equipo. Entonces imagínate, había gente que se pasaba 2 semanas o tal vez más con ese equipo. Entonces, yo creo que un gasto así de fuerte puede afectar a quien sea. Y yo creo que a pesar de que tú seas una persona con un alto poder adquisitivo, no te va a gustar disponer de recursos que los quieres aprovechar en otros sentidos, ¿no? No quiero decir que la salud no sea importante, de hecho es lo más importante que puede haber. Pero el tema es que si tú no tienes un ingreso alto, pues ¿qué vas a hacer? Endeudarte, pedir préstamos, pedir ayuda a familias, pedir ayuda a amigos, todo lo que tengas que hacer para que tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo puedan mejorar su salud. Pero un seguro de gastos médicos te da ese respaldo, ¿sí? Te va a sostener ante escenarios tan desfavorables económicamente hablando. No, el seguro no te puede decir, tienes 100% garantía de que te vas a recuperar en 2 meses o que te vas a recuperar. Eso no lo puede hacer, porque recuerdas que te dije, no tienen médicos que son de su plantilla para eso. Contratan servicios y te pueden hacer sugerencias, ¿no? Por ejemplo, cuando el ejemplo de la niña que poníamos, pues te pueden decir, mira, te quedaría el hospital infantil privado, o te quedaría el ABC, o te quedaría y tú ya decides a dónde recurrir. Entonces, es por eso que creo que un seguro de gastos médicos mayores sí es favorable, porque acuérdate que te dije que lo que cubre es el riesgo que puede generar
económicamente una enfermedad o un accidente. Entonces, estos escenarios que hemos puesto, ¿estás de acuerdo que pueden ser posibles para un montón de personas, para ti mismo? O sea, ya me tocó que atendimos a una señora una vez que saliendo del metro en la Ciudad de México se cayó y se fracturó el tobillo. Ese fue un caso que yo atendí. Entonces, sí hay muchos escenarios que pueden ser tan simples como esos, o ya me ha tocado atender casos como cáncer. Entonces, en ambos casos, lo que buscas es que tienes un problema tan grave porque te sientes mal, porque le duele a tu hija, porque no tienes la incertidumbre de no saber cómo va a ser tu vida de aquí en adelante, que lo que menos piensas es de dónde pago, cómo lo pago. O sea, imagínate que te metas todavía más estrés en eso. Para eso, vuelvo a insistir, el seguro de gastos médicos mayores es importante. Ya de las sumas aseguradas, de cuánto te cubren, de qué es lo que tienes que pagar tú, bla, 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 bla. De eso, si tú quieres, hacemos videos donde podamos explicar, así como ahorita con ejemplos, para que te quede más claro cómo puede favorecerte, qué es lo que puedes cotizar o qué es lo que no puedes cotizar, qué es lo que puedes esperar o qué es lo que no puedes esperar. Ajá. Déjame tus comentarios, a mí me gustaría saber qué es lo que piensas. Si hay algo algún tema que quieras que veamos de gastos médicos mayores o de algún otro tipo de seguros, dime y con mucho gusto vamos preparando, ¿no? Como tallercitos aquí en línea, de tal suerte que tú tengas como escenarios, para que tengas la mayor posibilidad de escoger lo que sea benéfico para ti y tu familia, no para la gente seguros que te quieren entrar o para ganarse una comisión o un bono. Entonces, suscríbete por favor, déjame tus comentarios y muy pronto nos veremos en el siguiente video.